primer lugar está Rafa, de la CNT, que nos va a hablar de los recortes en educación y cómo afectan a los estudiantes en el ámbito estudiantil. En segundo lugar, hablará Alba de UTEA, que nos hablará de la LOMCE en general. En tercer lugar, Soraya, de la plataforma de interinos docentes andaluces, nos hablará de cómo afecta o cómo está afectando la LOMCE, los recortes, a las plantillas. Y en último lugar, soy yo, Casimiro, de Córdoba Laica, que os hablaré un poco de los aspectos confesionales de la LOMCE. Estaremos hablando pues 10 o 15 minutillos cada uno y esperemos que nos sirva de algo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar una nota básica sobre cómo afecta la LOMCE y sobre todo a los estudiantes. Creo que también esto es un tema que le interesa a los padres, porque el tema de cómo va a afectar esta educación de su hijo es bastante grave. Actualmente se está realizando un desmantelamiento de los servicios públicos constante, ya no solamente en la educación, sino también en la sanidad. Aunque anteriormente se parecía que nos regalaban las cosas y que, como vivía una época de bonanza económica, pues la gente no tenía ninguna conciencia de lo que estaba disfrutando, fuese mejor o fuese peor. El hecho de que ahora pueden realizar estos recortes de forma tan brutal es a causa, pienso, que del adormecimiento al que hemos estado sometidos durante todo este tiempo. El desmantelamiento de la educación pública también me ha acompañado un desprestigio que están intentando con todo este tipo de recortes. Al desprestigiar la educación pública, lo que están pretendiendo es darle más la puerta abierta a que los padres piensen que la educación privada es mucho mejor. Y ni por eso. La educación pública, no solo la educación de todos, pero además una educación que está pagada por los impuestos, por nuestros impuestos. Sin embargo, el dinero que se utiliza para nuestros impuestos ha sido preferible destinarlo a rescatar a Bankia o a gastos militares, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado. La aportación que hay a gastos militares es el doble que hay en educación, cultura y deporte. Eso deja bastante la señal de qué tipo de sociedad es la que está fomentando el actual gobierno. Otra cosa que también tiene que ver con el desprestigio de la educación pública es la masificación de la aula. Actualmente hay clases de alumnos en las que puede haber perfectamente 42 alumnos asignados en la clase. Con la LOMCE lo que se permite es que ya legalmente se aumente en un 10% ese número de alumnos que pueden ocupar la clase. Esto lo único que va a crear es que el trato individualizado que se pretende, por lo menos por los sectores que apostamos por una educación distinta, va a ser una educación de masa, una educación que no va a atender, pero ni en un más mínimo aspecto, a la situación de cada alumno, que puede ser distinta según el barrio, la situación que tenga en su casa o cualquier aspecto. También no debemos olvidar que esto corresponde a un plan de futuro que tiene planeado perfectamente el gobierno de la Unión Europea. Cuando se ha recortado este año unos 5.000 millones de euros en educación, tenemos que tener en cuenta que el gobierno ha pactado con Bruselas que en el año 2015 tiene que recortarse 15.000 millones de euros. Entonces se le quedan 2 años más para seguir recortando otros 5.000 millones de euros. Y después volverá a decirnos que tenemos que hacer otro recorte más fuerte, porque esto siempre es lo mismo. O sea, esto no es una cosa que se vaya a acabar hoy, esto es una cosa que vaya más, si se puede. Asimismo, así que fue en 2000 o por ahí, pero vamos exactamente la fecha, se elaboró el libro blanco de la educación. Un libro que no viene sino a explicarnos la actual LOMCE y lo que quiere, el sistema educativo a nivel europeo que se quiere crear. Ese mismo libro dice que cambie el sistema educativo a la empresa. Lo que están buscando es mercantilizar la educación hasta el punto de que lo único que quieren crear son trabajadores. Cuando el ministro Wert se atrevió a decir que los universitarios no tienen que estudiar lo que ellos quisiesen, sino lo que fuese necesario para su empleabilidad, estaba claro que lo que quieren crear son solamente trabajadores, no personas que piensen. Por eso se le da cada vez menos importancia desde su aspecto a asignaturas como puede ser la filosofía o a carreras que sean más de letras y de humanidades.
dato interesante sobre esto es de un ministro, si me acuerdo de tu nombre, un secretario, disculparme, es que el nombre era un tanto extraño. Bravo Murillo. Este hombre, de la época de Isabel II, era el presidente del Consejo de Ministros. Este hombre, cuando le dijeron que tenía que legalizar una escuela para trabajadores, dijo que a él no iba a realizar eso, que él no quería formar a gente que supiese, él quería formar a pollas de carne. Pues precisamente esto es lo que están pretendiendo. Es que no hay otro, que lo pueden camuflar de mi forma. Cuando ellos están hablando del preámbulo de la se dicen que ellos van a atender a las circunstancias específicas de cada persona. Por eso introducen el sistema de reválida. Un sistema de reválida que proviene de la época franquista de los años 60. Un sistema de reválida que no ha sido una forma de clasificar a los estudiantes según el nivel intelectual que tengan, y lo que hemos vuelto a hablar antes no trata de homogeneizar, sino de una forma, una aplicación de masa. Cuando se realiza el mismo tipo de examen a personas que se supone que esta misma ley quiere tratar de forma individualizada, está claro que no se va a tener en cuenta las circunstancias personales, las características y cada aspecto en el que él pueda desarrollar más su personalidad y el tipo de trabajo que quiera realizar. Esto, el sistema de reválida es una cosa importante porque además, si tú no superas el sistema de, por ejemplo, cuando te sacan la ESO, tienes que hacer un examen que está puesto por el Ministerio del Gobierno, que además pueden incluso corregir los entes privados, que si no lo pasa, bueno, entonces ya no tiene el título de la ESO. Ya sabes completamente el sistema. Igual con bachillerato, tampoco tiene el título. Y cuando pasa a bachillerato tienes que volver a realizar otro examen más que te impone cada universidad libremente para que tú puedas acceder a esa universidad. En caso de que no sea de la universidad, pues bueno, te metes en un FP si tienes clases, 85.000 alumnos. En el Estado español ahora mismo se han quedado sin poder cursar FP porque no había plazas suficientes. Otra cosa que quería comentar con respecto a lo universitario es el recorte del sistema de becas que se ha estado hablando. Yo creo que una de las cosas que más se suele hablar en la tele con el sistema de que si ya un 6,5, si hay que aprobar el 90%, 100%. Ahora mismo, en Andalucía este año, 6.500 universitarios se han quedado sin poder matricularse porque no tienen un título. Pero es que además, 30.000 las becas que han sido rechazadas este año, de gente que si no tiene los recursos suficientes no le dan becas. Esa gente, pues, si está hablando del segundo o tercer año, para que se vaya a trabajar si puede, porque en Andalucía hay un 76% de paro juvenil. Yo no sé qué es lo que pretenden. Sin embargo, estas creas nos vamos de empleo, hace poco lo estamos viendo en el periódico, más que nada beneficiando a las empresas, que es lo que siempre intentan. Sin embargo, mientras que a nosotros cogen, nos recortan, nos dicen que no podemos estudiar, que no tenemos tampoco para poder trabajar, a las empresas no hacen más que concederles siempre beneficios fiscales y exenciones. Otra cosa de la que quería hablar era de que si el sistema actual ya es escasamente democrático, con la nueva ley esto se va a acentuar aún más. El director de los colegios va a ser elegido directamente por la administración pública. El mayor porcentaje de votos lo va a tener la administración pública. O sea, si contamos con que el director va a ser casi un jefe de recursos humanos, que va a poder, bueno, eso ya lo van a hablar los compañeros, el tema de lo que pueden hacer con los profesores, pues verán cómo no tengo mucho eso. Otra cosa que quería hablar en cuanto a que no se tiene en cuenta nada democráticamente a la comunidad educativa, es que esta ley ha sido aprobada solamente por el voto del PP y por las enmiendas de UPyD, que también ha sido aprobada por el PP, que ha sido, eso me ha metido conjuntamente, el PP y UPyD las enmiendas que han realizado la nueva ley. No se ha tenido en cuenta para nada la opinión de toda la comunidad educativa. Pese a que, por ejemplo, estos 2 últimos días de huelga, los estudiantes se han levantado. Aquí en Córdoba hemos tenido, por ejemplo, 700 personas a la calle durante 2 días seguidos. En el resto del Estado español la huelga se ha ido secundando solamente en las ciudades más grandes porque el movimiento estudiantil donde tiene más fuerza, donde ha sido capaz de movilizar los 3 días de huelga, y el 24 que veremos a ver lo que pasa.
pero esperemos que vaya muy bien. Otra cosa es que sigan sin hacernos caso. Creo que esto es importante. Cuando nosotros estamos luchando por un sistema educativo más democrático, las cosas no se pueden quedar en una simple movilización, en una huelga, que eso está perfecto. La huelga siempre ha servido para todos los derechos que ahora mismo lo hemos conseguido a base de huelga. Que si la jornada 8 horas, que si el derecho a la baja por maternidad, ese tipo de cosas son las que son necesarias. Pero lo que sí que es necesario es una organización y una cierta cohesión dentro de los movimientos sociales si queremos ir a algún lado. Si queremos tomar decisiones con respecto a la educación que queremos tener nosotros, nuestros hijos y el futuro de los niños, pues es clarísimo que eso tenemos que tomar nosotros, la comunidad educativa. Otra cosa que quería comentar es que desaparece la educación para la ciudadanía. Sin embargo, ahora se llama valores éticos, antes estaba ética, que se tenía que dar, pero ahora la quitan y ponen valores éticos. Y todo esto contando con que religión también para el tratamiento. Está clarísimo los intereses de este tipo de esta ley. Pues, bueno, no me voy a aclarar mucho, que lo que he dicho. Creo que lo que es necesario ahora mismo es que los movimientos sociales y que la comunidad educativa esté más unida que nunca y que sea capaz de reunirse y llegar a un consenso sobre qué es lo que pretendemos y qué es lo que queremos actualmente, si vamos a funcionar de manera democrática y si vamos a conseguir que esta ley se pueda hablar. Muchas gracias. Empezar comentando que la LOMCE como tal no es una ley nueva, pero no es una ley como tal, sino que lo que hace es que desarrolla numerosas modificaciones sobre la anterior ley de educación, sobre la LOE, ¿vale? Lo que pasa es que las modificaciones son más significativas que prácticamente lo hace en una ley. Pero lo que pasa es que cuando a la hora de hacer el estudio, pues lo dificulta un poco, si la quieren leer, porque tienes que ir comparando e intercalando las modificaciones que han proponido. También quiero decir que cuando yo voy a hablar ahora de la valoración o las opiniones sobre la nueva ley de educación, la hago también desde mi opinión y de la concepción que yo tengo de la educación como debe ser, que coincide también con la que intentamos trabajar desde el sindicato en el que trabajo. Nosotros creemos que la educación debe ser pública, debe ser laica, debe ser compensadora de desigualdades, debe ser coeducativa y debe promover la calidad, pero una calidad real, no una calidad ficticia que después se base en una serie de pruebas que nos sirven para clasificar y entonces para la calidad real de la enseñanza que se da. La LOMCE supone un cambio estructural y organizativo de la educación, con unos cambios que no son gratuitos. Estos cambios vienen motivados por la ideología que hay detrás, que resuma detrás de esta ley. Cuando comenzamos a leerla, lo primero que nos viene es una exposición de motivos, que nos viene a explicar el porqué de esta ley, cuáles son sus objetivos y qué es lo que quiere conseguir. Leyendo eso podemos entender después los cambios que se hacen a nivel estructural de la educación. ¿Vale? Empezamos a leer y lo primero que nos llama la atención, que en contraposición con otros conceptos, como a lo mejor los que somos profesores hemos estudiado en la facultad, que hablan de la educación, que para qué es, que tiene que contribuir al desarrollo integral del alumnado, el tema de educación en valores, pues echamos en falta ese tipo de términos. Sin embargo, nos encontramos con otros en los que se habla del desarrollo del talento, conseguir que el alumno alcance las máximas aspiraciones y ambiciones, el tema del rendimiento, competir con éxito, abrir puertas a los puestos de trabajo, el que se van a creer que hay nuevos perfiles de trabajadores y trabajadoras, que la educación tiene que trabajar para conseguir estos nuevos perfiles. En definitiva, son términos que van más en la línea de una ideología más mercantilista o neoliberal que van preparando a los niños y a las niñas de que son pequeñitos en base a la sociedad, que después ellos determinan bien que se sigan manteniendo. En base a esta ideología que os comentaba, se establecen cambios para empezar, tanto desde que se empieza desde la educación primaria, encontramos cambios curriculares, algunos ya la comunidad, como por ejemplo la desaparición de
también, por ejemplo, nos llama la atención que una asignatura como educación artística, que incluye la práctica de la música, pasa a ser optativa. Es decir, que no tiene garantizado en el horario del centro, dependerá ya luego de cómo se vaya organizando un horario. En contraposición, como también comentaba, es que la religión sí que se establece como obligatoria para que tenga un horario, no para que no tenga la religión, pero sí para que tenga un cupo en la hora que se tiene que dar de clase. Aquí ya comienza la famosa reválida o exámenes, que si bien aquí son orientativas, no son indispensables para obtener una titulación, pero ya se empiezan a hacer. Una en segundo o en tercero de primaria y luego una final en sexto, cuyos resultados sí que se incluyen en el expediente del niño. Y la de sexto ya se empieza a hacer por profesorado externo al centro, eso es lo que dice la ley, profesorado externo al centro. No concreta que vaya a una empresa privada, pero en cualquier caso hay que ser un poco inteligente, un poco largo y ver que ahí cómo se van abriendo las puertas para que puedan tener cabida. En secundaria los cambios, bueno, me he saltado algunos por no entrar tampoco en muchos detalles, pero desaparecen los ciclos, conocimiento del medio vuelve a ser ciencias sociales, ciencias naturales, hay cosas que nos suenan mucho a eso, al retroceso que siempre se dice que esta ley como vuelve 30 años para atrás, pues volvemos con cosas que nos plantean hacer. En secundaria pues se siguen introduciendo nuevos exámenes, uno se haría en cuarto y en segundo de bachillerato cuando se termina, pero también un aspecto importante el tema que ellos hablan de la flexibilización y el permitir que haya mayor trayectoria colegia, de poder apoyar o conseguir que el alumno vaya tirando por el camino que sea más adecuado y de esa forma para ayudarle a conseguir el éxito en la vida y las ideas que el alumno quiere. ¿Qué supone esto? Porque, por ejemplo, en realidad, que desde que son más pequeñitos, a edades más tempranas, ellos tienen que decidir qué van a hacer. Si van a tirar, pues si dijésemos, un camino más académico, de hecho yo le llamo un cuarto de eso de enseñanza académica, si te orienta más hacia bachillerato de universidad, o bien hacia enseñanza aplicada, si la orientación que tienen más un perfil de formación profesional. Pero esto se hace ya en tercero de la ESO. Cuando el niño termina tercero de la ESO, porque se diferencian dos ciclos, primero, segundo y tercero, a un primer ciclo y cuarto al segundo, cuando el niño pasa de tercero a cuarto, ya tiene que decidir qué tipo de cuarto de la ESO va a ser, si de enseñanza aplicada o enseñanza académica. Con lo cual, después, en función del tipo que tú hayas cogido, también va a ser una prueba. Y en base a la cual tendrás que aprobar, como ya he dicho, para conseguir el título. Y esto hace que al tener una prueba independiente, que si después tú quieres tirar para atrás, sea más complicado, porque para pasar al bachillerato ya no tienes hecha la prueba de bachillerato. Con lo cual, la flexibilidad o la variabilidad de trayectoria es un tanto engañosa y en realidad lo que hace y permite es segregar y ir dividiendo a los alumnos desde edades muy tempranas. Lo que llamamos formación profesional básica, que sí que valen a lo que ahora llamamos específico, por decirlo de alguna manera, también se adelantará para que se puedan coger por este camino desde antes. Todas estas evaluaciones tampoco son gratuitas y no es solo porque ellos lo justifiquen, ellos para evaluación lo hacen todo y morden a los resultados que se tienen en la prueba del PISA o de la OCDE, pero nos llama la atención porque nosotros creemos que es una evaluación bastante segregada. La educación es algo mucho más complejo en la que entra en juego otra serie de variables, de agentes que también hay que tener en cuenta. Yo no puedo pedir la calidad simplemente porque haga una enseñanza mal, tendré que ver por qué ha salido en un momento dado mal, sea porque tengo la ratio alta, sea porque me falta profesorado, sea porque me faltan recursos. Esa parte de la valoración en la que también se podría incidir no se la ha tenido en cuenta. Estos rankings suponen que la dotación económica que se haga a los centros se hará en función de los resultados, porque si bien en la LOE ya lo introducían, de hecho aquí en Andalucía tenemos ya la prueba de evaluación y diagnóstico y la escala en primaria, pero los resultados no se hacían públicos, no se permitía que se hiciera el ranking, y el hacer ranking no es hacerlo por hacerlo, lo que va a permitir es que tanto al profesorado como a los centros se le haga una rendición de cuentas y en función de eso se le dé la dotación económica. También esto supone un estrés tanto para el alumnado, porque entra en una dinámica de prueba de que son muy pequeñitos. Cuando hemos estado haciendo bachillerato, los primeros segundo bachillerato, ya sabemos el estrés que, por ejemplo, yo vivo con el estrés de la selectividad, porque vamos a imaginar eso que son más pequeños. Y por otro lado, el profesorado, ya de por sí muchas veces con cierta frecuencia nos quejamos de la inflexibilidad que tenemos a la hora de enseñar, pero el tema del temario, del currículo, que tenemos que seguir una serie de objetivos. Si nos vienen marcados por prueba, la metodología, la capacidad de renovar, de proponer proyectos, eso también, por lo menos yo creo que va a ser más difícil, porque la enseñanza va a estar mucho más encorsetada y mucha más
porque en la línea esta de la excelencia y demás se habla de la especialización, que nosotros se especialicen. Esto es lo decide el director o la directora, ¿no? Pero a partir de ahí yo establezco el perfil de profesorado que yo quiero. Y como el director o directora tiene potestad y tiene competencia en los recursos humanos, yo determino si este profesor puede estar aquí o no puede estar, independientemente de la trayectoria profesional que esté teniendo. Con los interinos ocurre igual, también puede decir quién entra y quién no. Eso respecto al consejo para respecto a participación. Y, bueno, la organización, ya comentaron que también llama la atención el tema de que en la misma línea esta de la excelencia y demás, pues en la enseñanza obligatoria, tenemos por ejemplo en bachillerato, se puede reservar un tanto por ciento de las plazas, hasta un 20% en función del rendimiento académico. Es decir, se permite a los centros seleccionar al alumnado en función únicamente de los resultados académicos que esté teniendo. Respecto a polarización también señala el tema de la diferenciación por sexos, que imagino que lo habréis oído porque esto se ha comentado bastante. Esto supone hasta ahora los centros que quieren diferenciar entre niños y niñas lo pueden hacer, pero no tienen dinero público. Como además normalmente este tipo de escuelas están unidas de la iglesia y el sector más conservador. Ahora se permite que esos centros también se les pueda dar concierto y se les pueda dar dinero público. Y respecto a la red de centros, introduce la nómina, decía algo así, como que el Estado tiene que crear la red de centros para responder a la oferta educativa, a la demanda que haya, pero precisamente se tendrá que tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los servicios públicos. Es una forma también de limitar y tener siempre la coletilla esta que nos permita modificar la oferta educativa que se haga. Y bueno, por mi parte, yo creo que lo que es lo más general lo he comentado. Si a la vez cuando queréis hacer una preguntilla en concreto, tampoco quería entrar mucho más en detalle, pues no voy a ver mucho. Bueno, pues yo soy una de las integrantes de la plataforma de interinos que hay en Andaluz. Esta plataforma surge por la necesidad que nosotros entendemos que vamos, en realidad es que se suprimieron en Boja 4.502 plazas de secundaria, de profesores de secundaria, FP, formación profesional. Entonces, pues eso sucedió en junio de 2012 y nosotros entendimos, en realidad a nivel provincial y luego ya nos coordinamos a nivel andaluz, que tendríamos que luchar no contra nuestro despido, sino con el hecho de que esos son plazas menos que hay en los centros y que ellos justificaban como que venía una orden del gobierno central, que es cierto que hay un decreto, ¿vale?, que subía la hora lectiva a los profesores 2 horas semanales. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando ya nos coordinamos llegamos a plantearle a ellos que en otras comunidades, el Real Decreto a nivel estatal, ¿vale?, pero en otras comunidades se había aplicado de otra manera. Habían convenido la vanguardia, con atención a la diversidad. Entonces nosotros le propusimos a ellos soluciones. Con la anterior consejera de Educación, con Mar Moreno, hemos tenido infinidad de reuniones. Pero bueno, ellos en realidad lo que siguen defendiendo es que ahora mismo, pues claro, el sistema educativo andaluz está bien, porque lógicamente el resto de los profesores que ahora mismo en los centros están asumiendo esa hora y esa carga docente. Y nosotros por nuestro lado consideramos que el que nos reinserten a nosotros, ya no como interinos, sino esas 4.502 plazas que han suprimido, es porque somos necesarios en el sistema. ¿Qué pasa con el incremento de horas? Pues que lo más aberrante para nosotros es que hay profesores que no... Es un poco de paradoja, ¿no? Porque ellos están intentando hacer una ley, como ha comentado Alba, que tiende hacia la excelencia. Sin embargo, los profesores, en la mayoría de los centros, la mayoría están impartiendo asignaturas que no son de su especialidad. Porque tenemos casos de compañeros que son de geografía e historia y están impartiendo clases de plástica o de educación física, porque lo que se ha hecho en los centros es coordinar los horarios y con las plantillas que se tienen que tirar para
adelante. Entonces, lógicamente, eso afecta muchísimo a la calidad de la enseñanza porque no son los expertos en la materia en la que están dando. No quiero tampoco con esto decir que son casos generalizados, pero sí es verdad que en casi todos los centros sabemos de qué se estén dando. Entonces nosotros pues estamos como plataforma eso, a nivel andaluz. El hecho de ser plataforma es porque nos tenemos un poco en cuenta a la hora de tener reuniones con ellos, que siempre dicen a qué nos dirigimos, ¿vale? Pero en realidad somos profesores normales de... Ahora mismo la mayoría en paro, pero bueno, estamos reorientando. Y bueno, nosotros la idea que tenemos, ¿vale? Las reuniones que hemos tenido con ellos, es hacerles entender que el gobierno central puede imponer, ¿vale? Mediante reales decretos, pero que ellos tienen potestad para hacer del sistema educativo andaluz algo mejor, porque luego siempre es Andalucía está a la cola de las estadísticas, Andalucía es la que peor va, muy bien, pero no nos preocupamos de por qué en realidad estamos así. Mucha parte de culpa la tienen eso, el que ahora mismo esté quitando habla de diversificación o de apoyar a algunas necesidades educativas específicas, entonces eso está repercutiendo en el sistema. Nuestra idea cuál es, bueno, por supuesto seguir ahí, ¿vale? Porque no estamos luchando, ya lo digo, por nuestro puesto de trabajo nada más, sino por el nivel educativo en general. Y seguiremos teniendo reuniones con ellos, como tuvimos hasta ayer, en el que a la vez trasladamos nuestra en parte desesperación porque vemos eso, que el tema de la LOMCE va para adelante, ellos la prueban con la mayoría que tienen y nosotros incluso se ha creado de la Junta de Andalucía, que ayer tuvimos una reunión con ellos, un grupo de expertos. La mayoría de estos expertos son directores o gente afín a la propia consejería y se ha creado un grupo de expertos para combatir la LOMCE. ¿Qué pasa? Que en la reunión que ayer estuvimos en Sevilla, pues este grupo de expertos no ha empezado todavía, digamos, a funcionar. Porque es un ente físico que se ha creado, pero en realidad no tiene relación entre ellos. Entonces, lo que nosotros desde la plataforma estamos intentando también colaborar en el sistema de la implantación de la LOMCE en Andalucía, porque creemos que es necesario paralizarla y que nos repercuta lo menos posible. Aunque ya os digo que ya veremos a ver por dónde ya. Entonces, yo hago un llamamiento, igual que ha hecho mi compañero Rafa o Alba, que lo importante es que estemos unidos en la comunidad educativa, ya no sea padres, todos, ¿vale? Padres, profesores, sea lo que sea, porque yo creo que la educación es el pilar que mueve una sociedad y tenemos que estar todos en ella.
los 21.000 centros que hay no universitarios, de los cuales 15.000 son públicos y 6.000 son privados concertados. Son 480 millones de euros los que se dedican a la enseñanza pública, al profesorado de la religión de la pública, y unos 180 millones de euros para la concertada. Mientras que, como ha dicho Soraya, 4.502 profesores en Andalucía han dejado de prestar su servicio, digamos, en la escuela pública, pues los profesores de religión, que yo sepa, ninguno. Es un dato a tener en cuenta en el tiempo de recorte. La LOMCE establece una alternativa evaluable, lo mismo que la religión, porque la religión, no hay que olvidar que la religión es también evaluable actualmente, pues, pero la atención educativa es la nada, no es evaluable, no se puede dar absolutamente nada, no se puede dar contenido. Sin embargo, con la LOMCE se establece una alternativa evaluable, que se denomina valores sociales y cívicos en primaria y valores éticos, sociales y éticos, me parece que se llaman, en la ESO. Y en bachillerato se encuentra enclavada entre unas 10, 12 o 14 optativas, no recuerdo bien. ¿A qué obedece este cambio? ¿Por qué poner una asignatura como la religión, que no estaba bien para Europa laica, para Córdoba laica, no nos parece bien que exista enseñanza religiosa en los centros públicos, ni siquiera en los concertados sostenidos con fondos públicos? ¿A qué obedece este cambio? Bueno, pues he puesto algunas noticias. Pues la primera es porque los obispos detectan que se van perdiendo alumnos de religión. Se van perdiendo alumnos de religión porque la religión, los niños, pues, la atención educativa, que eso no es evaluable, nada. Ahora que se va a poner evaluable, pues la religión parece que va a adquirir una especie más peso. Digamos que ahora en los centros, sobre todo en los centros concertados, según nuestro presidente de Europa Laica, pensaba que a lo mejor la religión, al tener más peso específico y contar para la nota, para las becas, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor la oferta de la religión le va a poder gustar más a los niños, que van a sacar más notas, porque la alternativa va a ser una asignatura impartida por un profesor, probablemente de filosofía, de sociales, con unos contenidos a desarrollar, como cualquier otra asignatura, porque tendrá su problema para aprobar o no. Depende también un poco de los contenidos que se vayan a desarrollar. Pero en principio la religión puede ser un sobresaliente general, entonces en principio puede ser así o no, probablemente lo sea. Para los obispos, la religión confesional, no el hecho religioso que se estudia en sociales o se estudia filosofía o en ética, el hecho religioso, pues la matemática, piensan que la matemática tiene que tener un peso importante en el currículum educativo, ¿no? Desde primaria, desde infantil hasta, digamos, bachillerato. Lo consideran la religión y matemáticas son lo mismo para la conferencia episcopal. Ahora mismo, esto es de hace 2 o 3 días, una estrategia muy inteligente. Los obispos se siguen quejando de que la LOMCE no es buena para ellos. Incluso se atreven a decir, como la diapositiva siguiente, que han negociado más con el Partido Socialista anterior que con el PP. Yo lo pongo en interrogación porque es una auténtica monstruosidad. Se quejan de que no es tanto como parece. La LOMCE no es buena para la asignatura de religión. Es más, en bachillerato, aunque la noticia dice que en primaria, una declaración en la cadena SES, la noticia dice que en primaria, pero es en bachillerato, se refiere a bachillerato, la asignatura no se establece como obligatoria. La LOMCE no es obligatoria. La religión no, en bachillerato no es obligatoria, la oferta obligatoria. La ven con 14 asignaturas tipo pues, dibujo técnico, informática, no sé exactamente ahora qué asignaturas son. No es en primaria, por eso he querido poner aquí lo que la LOMCE en primaria es religión, confesional o bien valores éticos, valores sociales y cívicos. Y entonces, aquí tenía otra noticia en color azul. La Iglesia intenta que la ley BERT cumpla los acuerdos con el Vaticano, porque según ellos, con la LOMCE tampoco se cumplen los acuerdos con el Vaticano. Yo creo que una estrategia de ir pidiendo lo máximo, pedir, digamos, la estrella, pedirlo todo, a ver si nos quedamos pues, con el sol y parte de la ganancia que va. Bueno, vamos a saltarnos esto, es que básicamente lo que siguen diciendo es que para que la religión desaparezca del currículum escolar hay que cambiar la Constitución, según el obispado, o los obispos. Aquí tenemos un cuadro que compara la LOE actualmente con la LOMCE. Básicamente yo creo que ya lo he dicho, simplemente lo que sí quiero destacar es que para Andalucía
Andalucía laica, Córdoba laica, esto tiene que estar fuera, la religión fuera de la escuela, por varios motivos, pero yo creo que no tenemos tiempo quizás para verlo. Son muchas las razones, hasta 11 podríamos contar, todas que se centran en los contenidos curriculares, en los derechos del alumno, del alumnado y del profesorado, en el proceso de maduración del alumnado, en la designación del profesorado por parte de los obispos, la integración y la convivencia. Son varias razones, pero yo creo que no merece la pena decirlas ahora. Algunas van en contra de los derechos de los niños. Quizá podríamos ver la última, que es que los programas son elaborados por las autoridades religiosas, en este caso por los obispos, pues atentan contra los derechos de la ciudadanía, incluso atentan contra la razón y contra la ciencia. Ahí tenéis, pues, no sé, el tema del matrimonio homosexual, pues, o el aborto, que el tema de la religión pues, se trata como el matrimonio no puede existir entre personas del mismo sexo, pues el aborto es un pecado, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos con el segundo aspecto que ya lo ha mencionado Aldo. La LOMCE socava el desarrollo y aprendizaje de los valores éticos y universales. Con la LOMCE se elimina definitivamente la educación para la ciudadanía, pero ya prácticamente está eliminada, salvo en Andalucía que se adaptó el currículum y se dejó más o menos como estaba, pero en realidad educación para la ciudadanía se da, pero son los valores constitucionales y poco más. Ahora desaparece continuamente. Pero no solamente desaparece la educación para la ciudadanía, desaparece una asignatura que es la ética del cuarto, que son 2 horas, y la educación para la ciudadanía, que son otras 2 horas en tercero. O sea que los alumnos, no solamente es la ética de educación para la ciudadanía, desde la LOMCE tenemos la ética de cuarto, una asignatura que parte de los filósofos, los filósofos, los profesores de sociales, por ejemplo, un centro chiquito, pues desaparece. Y cuando decimos desaparece, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esto. Vamos a ver, que no... Ahí está. Aquí tenemos los contenidos al azar, bueno, no son al azar. Hace unos días tuve que poner algo sobre la religión y las mujeres en la Biblioteca Central, entonces pues he aprovechado un poco las diapositivas, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en Educación para la Ciudadanía, uno de los contenidos es valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. Eso, por ejemplo, al desaparecer la educación para la ciudadanía, pues desaparece del currículum. ¿De acuerdo? Vamos a la otra asignatura tan importante que tenemos desde la LOMCE, desde los años 90. Pues, por ejemplo, en cuarto de la ESO, el bloque 6 trata sobre la igualdad entre hombres y mujeres, dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad, causas y factores de la discriminación, etc. Aquí lo tenéis los contenidos. Todo eso, al desaparecer la asignatura de cuarto de ética, pues desaparece. Supongo que el profesorado o en la asignatura de filosofía, en bachillerato, quizás en las sociales de la ESO, a lo mejor en primaria, algunos profesores, algunos maestros y maestras, pues a lo mejor lo van metiendo, pero desaparece del currículum esta asignatura, ¿no? Desaparece, ahí lo tenéis. O sea, la única asignatura que hay que trate un poco los valores éticos es la alternativa a la religión. La alternativa a la religión, o sea que los alumnos que elijan religión pues no tienen valores éticos. Eso va en contra de la recomendación del Consejo de Estado y del Consejo Europeo, de la Unión Europea. Aquí tenéis una noticia del mundo. El Consejo de Estado pide que no desaparezca la educación para la ciudadanía. Solución, bueno, una ingeniosa solución, poner además de la religión, entre las optativas, poner que para que los alumnos que no han cogido religión puedan elegir valores éticos y sociales, por ejemplo. Valores éticos, valores éticos en la ESO, cogerla de alguna manera. Si no, usted, que el que quiera valores sociales, valores éticos, valores cívicos, pues lo puede dar también. Coge religión y coge también esto. Evidentemente eso es una chapuza, ha sido un sindicato, lo ha denunciado, con los 3 artículos de la Comisión Europea. No se puede paralizar todavía, pero ahí está. Los artículos, uno de ellos es este que estamos diciendo de la educación para la ciudadanía. Ahora veremos otro. Bueno, uno lo puedo adelantar ya. Contratación, no lo había dicho, contratación del profesorado extranjero. Se puede contratarse y desplazar al profesorado, digamos, autóctono. Las otras ya la veremos. Bien, la tercera. La LOMCE potencia el negocio económico y adoctrinador de la enseñanza. O sea que la reforma, la LOMCE gira hacia la concertada. ¿Pero qué concertada?
Bien, por poner un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de ideario católico. Un centro tiene sus contenidos, sus matemáticas, sus ciencias naturales, pero todo gira en torno al ideario. El ideario que no tiene un centro público no tiene ideario. Los centros privados concertados de ideario católico tienen el suyo, que se basa en la concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Y tienen como ejemplo a la Virgen María, a los santos. Ahí tenéis uno que he sacado de los maristas. Un ratón siempre viene bien. Vamos a darle aquí. Sí. Bueno, ahí tenéis una tabla que no se ve muy bien, pero lo importante, la enseñanza concertada en España, un 68% pública, 32% privada y el 80%, como he dicho, de ideario católico. En Andalucía, bueno, pues tenemos unos 438 centros profesionales y otros tantos, 160 no reconocidos, de los cuales 12, además hay 12 segregadores. Ahora hablaremos también de la enseñanza segregada. Dinero que se gasta en Andalucía en conciertos, pues aproximadamente unos 1.000 millones de euros. Lo que le cuesta al Estado, bueno, pues aquí tenéis. En España hay 6.000 centros concertados, 80% de ideario católico, frente a 15.000 públicos, 11.800 unidades concertadas. En Andalucía, curiosamente, hay 60 menos este año, por cuestión de conciertos, parece que la Junta de Andalucía este año ha concertado 60 menos. 4.000 millones de euros en todo el Estado se gasta en enseñanza concertada con ideario católico, con centros musulmanes, con ideario católico, estamos hablando. Bien. Vamos a ver, en la exposición de motivos, lo ha dicho también Alba, gira todo en torno a la economía. Ahí tenéis en la página 2. Uno de los objetivos de la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y de la economía. Esa es la filosofía de la OCDE, que la ha definido muy bien Alba. Yo voy un poquito más allá. Desaparece lo que decía la LOE, que la LOE decía que se crearán plazas públicas cuando se necesite. Con la LONCE desaparece. Se crearán plazas suficientes en función de la demanda social. Si la gente pide centros concertados, la que manda el dinero a crear centros concertados. ¿Se entiende? Con la LOE no era posible esto, aunque sí se había imagen para ir desviando el dinero público a los centros concertados, pero no se podía hacer. Con la LONCE se permite. Es la demanda social la que establece dónde se crean los centros, si son públicos o son privados concertados. Y una enmienda, esto no viene en la LONCE, esta es una enmienda del Grupo Popular, no sabía decir si es del Grupo Popular o de UPyD, pero bueno, vamos a la enmienda de la 754 que dice así: las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. O sea, ¿esto qué significa? Que el suelo público, en vez de crear escuela pública, pues eso lo damos a estos centros. Esta es la filosofía de Madrid, donde aquí tenemos una noticia del país. Pues aquí cede suelo para un colegio de locos que separa niños de niñas. Según los datos de la cadena SER, 80 macrocentros se han creado de esta manera en Madrid, donde la enseñanza está al 50%, 50% pública, 50% concertada con ideario. Aquí en Andalucía no tengo los datos, no sabemos cómo está el porcentaje, pero debe estar por el 70-75% a lo mejor pública. ¿Pública? 80, pero en Madrid el 50%. Bien, esta diapositiva la he puesto aquí porque se menciona siempre que la reválida, la famosa reválida, bueno, pues los profesores de la privada también van a poder corregir las pruebas de la reválida. Es más, yo creo que los 700.000 exámenes aproximadamente que habrá de reválida de diferentes tipos, no sé yo si lo llegarán a corregir los profesores de la pública o de la privada. Yo creo que al final, como ha dicho también Alba, probablemente sean empresas, porque como todo esto lo que se quiere generar es
Bien, vamos a ir terminando. La LOMCE trata de legitimar la segregación por sexo en los centros concertados. Ahí tenéis algunos datos. Hay 109 centros que segregan por sexo. Muchos de ellos están ligados a los Opus Dei y a los legionarios de Cristo Rey. La educación subvenciona actualmente 54 centros segregadores, pero hay dos sentencias de agosto del 2012 del Tribunal Supremo que dicen que en Andalucía no se puede pagar con dinero público determinados centros. También en el anterior gobierno de Cantabria también interpuso una demanda. Lo que pasa es que muchas comunidades autónomas no están aplicando esto, porque además cabe recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, a lo que vamos, la LOMCE anula esto. ¿Ya? Da igual que haya sentencia, la LOMCE lo elimina. En base a que, digamos, el Tribunal Supremo dice que no se puede subvencionar con dinero público lo que es la enseñanza, digamos, la segregadora. Pues el artículo 84 de la LOE, que dice que en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En base a eso, el Tribunal Supremo falló a favor de la Junta de Andalucía. Los falsos argumentos que dicen que es buena la educación segregada, educación diferenciada, políticamente le llamamos así, educación diferenciada, educación segregadora, pues que hay menos fracaso escolar, que existen, los chicos y las chicas tienen desigualdades de aprendizaje, el cerebro es un poquito diferente, por lo tanto, claro, hay que darle a cada uno lo suyo. Los grupos son más o menos y el profesorado trabaja mucho mejor. Y sobre todo que los chicos, no sé qué machista, los chicos se les traen menos. Sacado de fuentes que defienden esto, ¿no? Y sobre todo se basa en la libertad de elección del centro según el artículo 27 de la Constitución. Hace poco salió un artículo en una revista científica, Science, que dice la pseudociencia de la escolarización por sexo. Entonces aporta datos sobre si es bueno o es malo. Entonces, pues algunos datos que aportan estos científicos sociales son que las mejoras académicas no se basan en resultados sólidos. Eso de que el 5%, solamente hay un 5% de fracasos escolares, porque claro, los centros segregadores por sexo son centros de élite. En los centros de élite, pues es difícil que se produzca ese fracaso escolar. Las pequeñas diferencias que puedan existir en cuanto a maduración o diferencias cerebrales, las cuatro cositas que pueda haber, pues no justifica que la enseñanza sea dual. La educación segregada impide la interacción de ambos sexos, y esto es lo más importante. Si en la vida real los sexos comparten, digamos, el mundo, ¿por qué la escuela va a ser una isla, ¿no? Y otro aspecto muy importante es que la educación segregadora lo que hace es el efecto contrario, aumenta el sexismo, consolida los estereotipos. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, pues eso, digamos, acrecienta esos estereotipos de sexismo. También, bueno, lo que he dicho antes, aquí tenéis, quizás se resume perfectamente en la viñeta. Una educación separada de niños y niñas es una educación separada del mundo real. Basado en lo que decía María José Díaz Aguado, que lo tenéis ahí, que si los contextos son, digamos, diversos, los sexos comparten la vida, pues también en la escuela se tiene que compartir. Además, los contextos heterogéneos, donde hay diferentes chavales y chavalas, donde hay inmigrantes, son contextos difíciles, pero es que la vida es difícil, entonces los niños tienen que aprender en la dificultad. Por eso la escuela pública, en este caso, favorece esa interconexión. ¿En qué se basa? Pues eso está, la separación por sexo está en el artículo 84 de la LOMCE, que dice que en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza o sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Empieza muy bien, pero después en el recuadro lo tenéis. No constituye discriminación la admisión de alumnos por la organización de enseñanza diferenciada por sexo. Y se basa en algo del año 1960. Se basa en un convenio de la UNESCO del año 1960. Aquí lo tenéis, el convenio de Chicago. Que no, claro, el artículo de los años 60. Entonces, la creación y el mantenimiento del sistema o establecimiento de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino no es discriminación, según el convenio de la UNESCO del año 1960. Evidentemente, si se permite esto, en contra del Tribunal
que este año ha perdido el concierto. El Centro Altai de Sevilla ha perdido el concierto este año. Con la 11, pues tendremos un centro de Opus Dei, de élite, sufragado, con dinero público. O sea, un centro como este que dice no al divorcio, que rechaza la planificación familiar, con las consecuencias que eso tiene para las mujeres, para los hombres, lógicamente para la familia, que dice no al aborto, y lo más grave de todo es que cree, estos centros se defiende que el hombre y la mujer tienen misiones distintas en la vida. Y esto hoy en Andalucía no se puede sufragar con dinero público, pero en el futuro sí se puede hacer, no podremos hacer nada, porque la ley lo va a permitir. Bien, lo que os decía, un sindicato ha pedido que ha denunciado esto ante el tribunal, ante Bruselas, y sobre todo por esto de lo que dijimos antes, de la educación para la ciudadanía, los valores éticos que desaparecen por lo de los profesores de extranjeros que pueden dar aquí clases en igualdad de condiciones que el profesorado nativo. Nativo no me refiero al que viene al tótono. No es nativo que viene de fuera, ¿no?, a dar el bilingüismo. Y sobre todo por esto, va en contra, lo primero que va en contra de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y además que atenta contra diferentes directivas de la Unión Europea, tratados de Lisboa, etcétera, etcétera. Toda esta maquinaria legal que existe y que la 11, en este caso, vaya a la ¿no? Por eso este sindicato lo ha denunciado. Bien, en resumen, ahí lo tenéis, los 4 puntos que habéis dicho, que no creo que no merece la pena insistir más. Y después el Senado. Y después del Senado, el próximo año, primero, tercero y primero de bachillerato. No sé si se ve bien el cuadro. Ahí está la previsión. No sé, tal vez no se ve bien. Está muy chiquito. Pues dice que la primaria pues, se implantará primero, tercero y quinto en el curso próximo y en el siguiente, segundo, cuarto y sexto. En secundaria, primero y tercero en el próximo año y segundo y cuarto en el siguiente. Bachillerato se implantará primero en el próximo curso 2014-2015 y segundo de bachillerato en el 15-16 con sus reválidas y esas cosas. Esto es lo que hay. Si evidentemente nos separa de alguna manera la 11. Bien, pues gracias por vuestra atención y mañana tenemos una huelga de compañeras, por supuesto, y una manifestación a las 7 de la tarde y escuela pública y laica para todos. Eso lo tenemos claro todos
prioritaria, en la educación infantil, no solamente de 3-6, sino de 0-6. Todos estos recortes no se deben de parar a la hora de exigir con la LOCE, sino que una vez que se paraliza la LOCE, porque yo soy convencido de que la LOCE tarde o temprano caerá, y estaremos claros de que se ponga en marcha. No olvidemos que nosotros también estamos en una comunidad autónoma que tiene la responsabilidad íntegra de la administración educativa. Como decía Soraya, se han reunido varias veces con la anterior consejera de Educación, Almudena, incapaz hasta ahora también de llegar a ningún acuerdo con ningún colectivo de la educación pública. Dineros. Al final todo esto se traduce en recortes y tener dinero para que la enseñanza pública de verdad esté en el lugar que merece. Y desafortunadamente todavía tenemos dos gobiernos, con el Partido Popular y el Partido Socialista, no lo olvidemos, que consideran enormemente, y por encima de todo, cuando tú vas a negociar con ellos, de una postura casi igualitaria, iba a decir de hermanos, ¿sí? Tenemos el mismo concepto de educación, tenemos el mismo concepto de escuela pública, pero no diferencia una cosa, que cuando se habla de lo público y cuando nos ponen entre la espada y la pared a la administración educativa de esta comunidad autónoma, te dicen, oye, ¿en qué escuela pública también a la concertada y a la conveniada? Eso tiene mucho significado. No nos olvidemos que mañana es un día importante, las acciones que acometamos el mes que viene serán días importantes, pero que después hay que seguir. Y hay que seguir con el desarrollo de una ley que quizás es una buena ley básica, para establecer un concepto muy claro de lo que quiere la ciudadanía a la hora de votar un partido político que maneje esa ley. El primer concepto muy claro de lo que es la educación pública. Quizás los desarrollos de esa ley sean los que nos estén llevando y nos estén ahogando. Cuando hablamos de recuperar dinero, yo no hablo de 2.200 millones que nos pueda estar debiendo la administración estatal, sino de más cosas. Más cosas como pueden ser la Comunidad Autónoma de Andalucía, falta presupuestaria, ¿por qué? No hemos entrado en ver de manera transversal los problemas de la financiación en la educación. Creo que es un aspecto muy importante. Aquí chocamos con una cantidad de dinero importantísima que se van en entes instrumentales. No sé si... No, yo no entiendo eso. Los entes instrumentales son las empresas públicas que han estado creadas a lo mejor con un determinado partido dentro de esta comunidad autónoma. Estas empresas se llevan una cuantía de millones importante. Nosotros, como colectivo de trabajadores de educación pública, solicitamos en su momento que se cuantificasen esos millones, porque es muy importante. Cuando nosotros le están quitando todos los días, cuando están recortando las jubilaciones, no poder, el famoso 10%, hay jubilaciones que no se están moviendo por ahí y no se sustituyen, tanto a nivel de profesorado docente como de personal profesional en los centros educativos no docentes, está fallando algo. Y está fallando esa financiación. Por eso decía que la LOE es una buena ley básica, pero ¿cuál le falta ese dinero? Y ese dinero se lo estamos dando. Desde la izquierda neoliberal, por llamarla de alguna manera, también a la concertada y a la privada. Y son muchos dineros. Tenemos que posicionarnos fuertes. Es decir, el principio de la lucha que llevamos ya contra la ley PER, no puede terminar ni el mes que viene ni cuando se destruye, ni cuando consigamos que no se ponga en práctica, sino que después tenemos que continuar. Después no valdría un esfuerzo como este para dejarlo todo como está. Es decir, promesas de políticos de izquierda neoliberal, lo voy a poner entre comillas, y de la derecha más rancia, que admiten que el dinero público siga yendo a las escuelas concertadas y a las escuelas privadas. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y no dar ni un paso atrás en ese posicionamiento, ¿no? No volvería a ser lo mismo, por supuesto. Y seguramente nos costará recuperar la parte presupuestaria que estamos perdiendo día a día, ¿no? Pero
Pero sí es cierto que aquí en Andalucía, que ahora mismo compete, es decir, no me debe importar el resto del Estado, ¿no? Pero sí la comunidad autónoma de Andalucía, que es con la que yo me veo todos los días prácticamente, y las relaciones que podamos mantener con los políticos del mundo, ¿no? Hay que exigirles que de verdad nos digan dónde están los dineros de las actividades fundamentales, de que si de verdad han apostado por la educación, tanto Lilian como la señora Mar Moreno, que en su momento dijo, aquí están los dineros, y nosotros somos los primeros en defender la enseñanza pública, que lo hagan, que lo hagan de verdad. Tenemos una posición, un partido de coalición, o sea, un gobierno de coalición, vamos a intentar que esa coalición de verdad funcione, pero no de mentira, no de mentira, creo que no hago. Yo solamente decir que desde el momento en que con el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento se aprobó el Estatuto de Andalucía que define como escuela pública todo aquello que se paga con dinero público. Bueno, yo simplemente apuntaba, ¿vale?, que en cuanto al gobierno de coalición, ¿vale? Pero que nosotros no hemos reunido con Izquierda Unida aparte del PSOE diciéndole que soy copresidentes, co-gobierno, que tenéis algo que decir, y nunca tienen nada que decir, ni Bandera, ni Maillo, el que es responsable de educación, nadie, ¿vale? Entonces nosotros también estamos intentando pinchar por ahí. Lo que tú decías antes de el dinero que se ha ido, el dinero que se ha ido y que se está yendo, ¿vale? Porque nosotros tenemos en Andalucía la GAEB, una agencia externa, privada, que se lleva millones al año. Nosotros estamos intentando luchar para que quiten esa agencia, que no sabemos de dónde ha salido, que tiene allí en cama en Sevilla, tiene su sede, que no sé si es un palacio o qué es, ¿vale? Y tampoco la quitan. Entonces, no es solo la financiación de que se ha ido, es la que se nos sigue yendo y que ellos tienen a su gente colocada y que de ahí no van a salir, ¿sabes? Entonces, lo que nosotros estamos intentando con el movimiento nuestro es que la gente sepa la realidad de que no hay dinero, no hay dinero para lo que tú quieres. Entonces lo que hay es que redireccionarlo. Y en ello estamos, que vamos, yo no sé si alguna vez he leído, pero cada semana estamos nosotros los periódicos, la plataforma nuestra, ahí diciendo lo mismo y batallando por lo menos porque la gente lo sepa. O sea, si no llegamos a nada, que las cosas estén claras. Yo quería preguntar qué cosas se le puede exigir a la Junta de Andalucía, además de que no cumple lo que le viene desde arriba, para poder que se haya hecho en otras comunidades para que esos interinos que han sido despedidos pudieran volver a entrar. Mira, yo te comento, a ver, las 4.500 horas en plaza, ¿vale? Es decir, vacantes plaza, pero luego en ese año trabajaron en torno a 8.000 interinos entre las vacantes y las sustituciones que había en ese año. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de reincorporar a esas, no es a esas 4.500 personas, no, es que esas plazas vuelvan a crearse, porque se han suprimido. Entonces, ¿cómo le dijimos nosotros que le planteamos alternativas? Computándolo por guardia, por tutoría, por atención a la diversidad. Eso se ha hecho en Castilla y León, eso se ha hecho en el País Vasco. Ellos, por ejemplo, en el caso del País Vasco nunca quieren hablarlo porque dicen que tienen otra legislación totalmente diferente a la nuestra, ¿vale? Pero nosotros hemos dicho, en el caso de Castilla y León, un gobierno gobernado por el PP, ¿vale? Y que ellos apliquen eso y siempre se justifican de que ellos en Castilla y León han tomado esa alternativa de computar las horas, ¿vale? No subir las 2 horas lectivas a los profesores porque se iban a ir funcionarios a la calle. Entonces, ha sido como una medida de salvar a una parte del funcionariado de esa comunidad. Y nosotros hemos dicho que si aquí en Andalucía hasta el año pasado trabajaban 8.000 personas más, sería porque hace falta en el sistema, ¿no? No porque estemos sobrados y tengamos esa contratación de personal. Entonces, esas son las que nosotros alternativas hemos planteado y, ¿sabes? Que nuestra lucha es coherente, ¿sabes? Que no estamos intentando un caballo de batalla que se vamos de primera que se Lo que pasa es que ellos no ceden porque hay intereses por medio. Absolutamente. Otra puntualización, los 4.500 del año pasado. Hay que sumarle más, las jubilaciones no se han propuesto prácticamente ninguna. Es decir, que luego aquí dicen, hay 800 profesores más nuevos este año. Sí, pero se han ido 4.000 jubilaciones. Así que hay que sumarle.
aparte de la filosofía que habéis mencionado, ¿qué va a pasar con ese profesorado? ¿Qué creéis que...? A ver, hasta ahora lo tenía apuntado porque además se había olvidado comentar que aparte del profesorado, en el momento que tú potencias las asignaturas fundamentales, detrimento de darle ahora, como tú has dicho, por secundaria, música, tecnología, cuando la verdad que empiezan a sobrar plazas. Hasta ahora hay una legislación que establece lo que ocurre con este profesorado. Pues bien, o le completan el horario con afines, si tiene un mínimo de 6 horas en clase, por lo menos de su especialidad. Si no tiene ese mínimo de 6 horas, entonces sale desplazado o después se puede convertir en suprimido. Desplazado va a decir que durante, puede estar hasta 2 o 3 años, incluso no 2 años, después de desplazado, que lo cambiarían a otro centro, y suprimido sería por cuando ya se elimina la plaza del centro de la plantilla organizada. Lo que sí, ese es el mecanismo que tenemos hasta ahora. Ahora mismo con el aumento de... Antes, el hecho de que un profesor o profesora estuviese desplazado o suprimido era una situación excepcional, porque a lo mejor de repente pues, bajará mucho el número de alumnos en el centro, situaciones que eran más puntuales. Y estaba articulado este mecanismo que permitía dar una respuesta más o menos adecuada, porque bueno, el personal que ha suprimido concursa después los destinos profesionales que se hacen en julio y son los primeros colectivos que están. ¿Qué ocurrió? Cuando se aumentaron las horas, de repente el número de profesores y profesoras aumentó un montón, lo cual hacía que antes que te podían dar más o menos cerca del sitio donde estás, pues eso se vaya haciendo cada vez más difícil. Si ahora aumentaban el número de desplazados de suprimidos, pues nos podremos encontrar con un problema. Que ahora a partir de ahí luego las comunidades cambien esa normativa y se le dé otra opción o otra salida, pero en cualquier caso es complicado porque es que no tenemos un sitio donde ponernos. No sé si hay una Andalucía que se baja en un ejemplo. Claro, que también la ley plantea cuestiones que después habrá que ir dándole salida y dándole forma ya con normativa más concreta. Que llegan a subrayar, no se plantearía reconvertirlos a otras especialidades o algo así, que podría ser otra opción. El tema está en reconversión. En Andalucía, con el tema, ahora la comisión esta que se puso en marcha en julio, ha estado paralizada y al final han vuelto a retomar el tema. Yo creo que eso lo van a tocar. La LOMCE permite que las autonomías puedan dar una serie de asignaturas. A lo mejor resulta que en Andalucía, o en otros sitios donde haya un colectivo de profesores, por ejemplo de tecnología, de música, pues implantan esas asignaturas optativas no para que las elijan los alumnos, sino que las ponen de oficio, digamos, como asignatura para... Entonces, pues al final nos quedamos más o menos igual. En cualquier caso, están las áreas de competencia. Yo creo que al final va a haber si hay problemas con lo de tecnología o lo de música, pues se van a reagrupar por área. Y yo creo que a lo mejor dentro de 5 o 6 años están dando lo de tecnología, están dando la biología, la física y química, todo un revolutum. De hecho, ocurre ahora, ¿no? El año pasado, cuando se dieron las vacantes en septiembre, la gente de música, todo el mundo tuvo vacantes de ciencias sociales porque era lo más afín que podían dar los de música. Y porque se le han quedado sin colocar. Y te digo porque soy de esa especialidad de geografía e historia y es que no tuvimos vacantes apenas por eso. Y todo el mundo que yo conozco de música me decía, te manda una vacante de geografía e historia, y digo, bueno, ya está. De tecnología que le dan, por matemáticas, el ámbito científico-técnico. Es que es lo que hay, es que están jugando con la plantilla que hay intentando reorganizar. Ahora, ¿qué pasa? Que, pues es verdad que ha habido muchísima gente desplazada, hay muchísima gente que ha tenido que estar en condiciones que llevan años sin estar. Creo que resume que esa irá a funcionar como lo hace con la prevención que tiene con el Estatuto de los Trabajadores, en la que veas que hay causas técnicas, organizativas, productivas, económicas, pueden realizar un cambio en la Comisión General de Contratación. En este caso, lo mismo. Si por las razones organizativas pues no tienes por qué estar porque no quieren dar ese centro o lo que sea, pues entonces cambian de área. Y Ana, primero que aquello se la importa, yo la pregunto. Bueno, varias ideas en general al hilo de la cosa que van saliendo, porque vamos en realidad saltando un poquito de una para otro, ¿no? Una primera cuestión sobre la filosofía que impregna el proyecto general de la LOMCE, ¿no? Desde que empezamos a trabajar el primer documento, que eran propuestas para un anteproyecto de la LOMCE, que sacaron en el verano
reflexiones siempre se me viene a la cabeza el trabajo de Nico Gil, que estudió este fenómeno hace ya bastante tiempo, en el que lo que señala que el proceso de mercantilización de la educación está fundamentado en tres ejes. Por una parte, preparar al nuevo modelo de trabajador y trabajadora que necesita el sistema capitalista. Yo creo que la LOMCE cumple esa función absoluta y totalmente. En segundo lugar, anular el proceso educativo respecto con la idea, ¿no?, de la formación integral del ciudadano y la formación de ciudadanos y ciudadanas con conciencia crítica, tratando al alumnado como meras consumidores y consumidoras también. Por lo tanto, se trata de educar en condiciones adecuadas a nuevos consumidores y consumidoras y no solo trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado también, lo que plantea Nico Gil en su trabajo sobre la mercantilización de la educación es que el sistema educativo se abre a los mercados y por lo tanto se oferta la educación como un nuevo yacimiento para el mercado, ¿no?, y por lo tanto se oferta al capital privado como un espacio en el que seguir generando beneficios ante las dificultades para encontrar beneficios en otros espacios, ¿no? Yo creo que esas ideas, esos tres ejes que señalaban Nico Gil a los años 90 y que efectivamente enlazan con lo que Rafa hablaba al principio del programa para la educación de la Unión Europea, recoge perfectamente el espíritu global de la LOMCE, y a mí me suele resultar bastante inspirador cuando me planteo debates de este tipo. Luego, una segunda cuestión que se viene planteando aquí sobre la cuestión de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, que también ha salido en muchos debates que hemos hecho sobre la LOMCE, ¿no? Claro, es difícil, dice Soraya, ¿no?, cuando vamos a hablar con la Junta de Andalucía, que la Consejería no tiene soluciones, porque hay una resistencia bastante fuerte por su parte a ofertar alternativas que son reales y existentes, porque todas las que ya ha puesto encima de la mesa son reales, además existe capacidad presupuestaria para hacerlo si reconvierte partidas, pero es que en el fondo el problema está en que hay mucha coincidencia en el modelo educativo que existe en Andalucía y por parte del gobierno andaluz y por parte del gobierno central. Evidentemente no tendrán que mascarar eso ideológicamente, políticamente, porque responden al discurso electorado, porque tienen un determinado marketing electoral y político al que se someten, pero si analizamos un poco la trayectoria del gobierno andaluz de la Consejería de Educación, encontramos muchos elementos en la LOMCE que ya están en nuestro propio ordenamiento educativo en Andalucía. La evaluación externa de los centros es el modelo de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, y los planes de calidad y de excelencia de los centros educativos que están contemplados en la LOMCE son el plan de calidad de la Junta de Andalucía. Es decir, la Junta de Andalucía ha sido pionera en muchos de los elementos que hoy están convirtiéndose en ejes centrales sobre los que pivota la LOMCE, y por lo tanto, evidentemente, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central van a jugar al peloteo político porque forma parte del, bueno, permitidme, no sé, del teatro en el que esta gente participa, pero en el fondo hay una serie de coincidencias de modelos que son muy potentes y que los atan, porque en el fondo gobiernan para los mismos y para las mismas. Eso por otra parte. Y luego, tercera reflexión sobre la continuidad de la lucha. Yo creo que es muy importante que en estos días estamos enfrentando nuevas situaciones de lucha, mañana la huelga, la movilización, las manifestaciones, estos días de la lucha estudiantil, pensemos con
para la población. Lo digo porque en estos días, yo soy de sindicato también, ¿no? Y hemos estado de visitas en los centros con el tema de la huelga, llevando cartas y tal, nos encontrábamos siempre la misma respuesta, no sé, que la ley ya está aprobada, entonces no hay nada que hacer. No, claro que hay que hacer. O sea, gracias a que nos hemos movilizado, hemos conseguido que todos los grupos parlamentarios, menos 3, firmen un compromiso de derogación de la LOMCE. Si no hubiéramos estado en la calle, eso no se hubiera dado. Eso sí que claro, si no hubiera habido esa resistencia, nunca se habrían visto la necesidad de hacerlo, porque digo, en el fondo comparten mucho del modelo, ¿vale? Y por otro lado tenemos todavía mucho camino por delante, tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber ocupar todas esas bases. Una palabra. Yo quería hacer una propuesta y una pregunta. A ver, la propuesta que estoy de acuerdo es que hay que continuar la lucha y creo que ahora ya inicia otra lucha, que no sé si se está haciendo, que es la de hacer propuestas. Entonces yo quería proponer el sábado que viene en la Asamblea Mayor del Centro crear un espacio y un tiempo permanente de intentar entre la comunidad educativa elaborar que es para nosotros una ley de educación. O sea, no solo ir siempre contra la que ya saca, porque ya se avaló y tendrá también sus fallos, la LOMCE, lo que sea, sino ir creando entre profesores, padres, alumnos y el resto de la sociedad un espacio de debate para analizar las leyes anteriores, que podemos sacar de esto bueno, que podemos sacar malo, que es para nosotros una ley de educación. Y luego ya se las plantearemos al político que sea, a los grupos que sean, pero desde nuestra iniciativa, que yo creo que es lo que tenemos que empezar a organizarnos como propuestas. Entonces yo ya lo propondré en la asamblea y en las propuestas que quieran que se sumen. Y una pregunta que también me parece muy interesante es por el tema legal, en algunas cosas. En este caso, igual que se ha denunciado, ¿no?, a Bruselas en la parte de la segregación por sexo, supongo, no sé si se ha hecho, si se podrá hacer, algunas denuncias concretas para los contenidos que se cambian de religión. O sea, como estamos diciendo, por encima, una cosa es que una persona, existe la libertad de expresión y de opinión, pero depende del círculo. Yo como profesora de matemáticas, si yo dentro de mi clase, aunque tengo derecho o libertad para decir algunas cosas, si yo digo que estoy a favor de la pena de muerte, supongo que alguien me puede denunciar. Entonces yo creo que habrá cosas que de derechos humanos o de la Constitución que serán denunciadas. Si un profesor de religión dice que está en contra del divorcio o que los homosexuales son esto, que se pueden casar, yo creo que eso es denunciable. No sé si se ha hecho, si se puede o... Yo supongo que a título particular habrá denuncia. Yo te hablo de título general. Se denunció la simbología religiosa en los centros. Hay que quitar los símbolos religiosos de los espacios comunes, pero el consejo escolar, el espacio común se puede quitar, pero de los espacios privados de una clase, si no hay nadie que se oponga, no se quita. O sea, que no se quitan de oficio. Y hay sentencia. O sea, que yo creo que la denuncia muchas veces, con los jueces que tenemos, muchas veces son contraproducentes. O sea, entonces, denuncia de un profesor, una mala práctica, porque a los niños le dice cosas que no... Eso es, siempre puede habrá denuncias puntuales. Pero denuncias generales por los contenidos de la religión, la misma religión, el hecho de que exista el contenido religioso, la catequesis en la escuela, atenta a los más elementales principios. Te cuento 2 o 3 razones. No hay denuncia. De todas maneras, tienes que tener en cuenta lo que te digo, insisto, los jueces hoy en día son muy conservadores y las sentencias crean precedentes. Muchas veces, lo digo porque en Europa laica no se plantean determinadas denuncias porque puede ser peor. Lo mejor es la lucha, el convencimiento de la gente y creando mareas, que es lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Había una palabra más que diga, yo creo que va a ser la... Javier, me parece... Sí, Javier, creo que era la palabra. Bueno, yo muy breve. Yo creo que yo la última porque... Diana actualiza un poco la idea. Yo solamente intentar lanzar la idea de que, bueno, esta ley más nefasta, ¿vale? Muy bien, pero que la enmarco yo dentro de que un paso más hacia la privatización de un servicio público. Los servicios públicos, bueno, en la época de que los servicios públicos gratuitos ya han decidido que se ha terminado, ¿no? Entonces, vamos a entrar en otra época. Esta ley, pues bueno, es un señor que además la derecha más rancia y católica, o sin la ley no hay dónde cogerla, pero bueno, en definitiva, que es un paso más hacia acabar con la escuela pública. Acabar con la escuela pública, que acabaron con las comunicaciones públicas, que quieren acabar con los transportes públicos, con la sanidad, en fin, tenemos que ser un poco, ver un poco nuestra globalidad y unirnos a la lucha, y en fin, lucha larga, efectivamente, es una cada mañana, en fin, que estamos cada vez tal, ¿no? Y unirnos en la manera y unirnos en la lucha, porque aquí no
llevamos suficiente rato hablando. Bueno, pues en nombre de los que estamos aquí, pues bueno, para dar las gracias también por escucharnos y que